para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Hemos llegado a una de las partes más largas del libro de Génesis, que tiene que ver con 3 personajes bíblicos: Abraham, Jacob y José. En el libro de Génesis, Dios es muy cuidadoso sobre la cantidad de espacio que dedica a cada asunto. Notemos cuánto espacio dedica a la descripción de estos personajes. La fe es muy importante. De acuerdo al Nuevo Testamento, el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no se puede llegar a Dios. No podemos apropiarnos o aplicar esa salvación de la cual habla la Biblia sin fe. La fe es importante porque somos salvos por fe, dice la Escritura. Dios quiere que entendamos la fe. Por eso nos cuenta la historia de un hombre llamado Abraham. A este hombre se hace referencia en el Nuevo Testamento muchas veces, más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Este hombre es la definición caminante de la fe, es la ilustración viva de la fe. Cuando lo conocemos por primera vez al final del capítulo 11 y comienzo del 12, su nombre es Abram, y el nombre Abram significa padre de muchos hijos. Este hombre tenía 75 años y no tenía hijos, y sin embargo su nombre quiere decir padre de muchos hijos. Luego, cuando él tenía 90 años, Dios le cambia el nombre. Todavía no tenía hijos, y Dios le cambia el nombre a Abraham, que quiere decir padre de multitudes de hijos, padre de naciones de hijos. Hay un versículo en el libro de Génesis que es citado en el 4º capítulo de Romanos que habla de Abraham. Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le consideró un hombre justo porque creyó a Dios. Hay 2 dimensiones en que esta historia es contada. Primero, tenemos lo que llamamos el lado de Dios de la historia, y luego lo que podemos llamar el lado del hombre. En el caso de Abraham, el lado de Dios es contado en las apariciones de Dios a este hombre. 6 u 8 veces se le aparece Dios a Abraham o le habla, y esto nos da una gran enseñanza, una gran lección. Si Dios no hubiese causado que la zarza ardiera y no se consumiera, nunca hubiésemos oído de un hombre llamado Moisés. Y esto quiere decir que Dios es quien inicia la relación siempre. Dios es siempre la causa de que un hombre llegue a conocerle. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que ningún hombre busca a Dios. Dios busca al hombre. ¿Por qué se le apareció Dios al hombre a estas alturas de la historia? ¿Por qué sintió Dios que el hombre necesitaba otra aparición, necesitaba otra revelación? Al estudiar estas apariciones de Dios, vamos a ver el lado de Dios de la historia. Ahora, el lado del hombre de la historia, o la respuesta de este hombre Abraham a Dios que se le aparece, se manifiesta en los altares que él construyó. Él construyó 4 altares. Trataremos de descubrir lo que él le está diciendo a Dios con estos altares. Por ejemplo, cuando sale de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán, en respuesta al Dios que se le ha aparecido, esto está en el capítulo 12 del libro de Génesis, nos dice Esteban, en Hechos el capítulo 7, que Dios le apareció mucho tiempo antes de que él decidiera salir. Dios le estaba diciendo a este hombre: ven hasta la tierra de Canaán.
solo ven a mí. Dios le pidió que dejara su tierra, su padre y todos sus familiares. Se lo había estado diciendo por mucho tiempo y él no lo había hecho. No es hasta que su padre muere que Abraham por fin sale hacia Canaán en respuesta a Dios. Y es entonces cuando Abraham construye su primer altar en tierras de More, en los llanos de More. La palabra More quiere decir enseñar, buscar. La idea es, yo quiero aprender, y yo creo que Dios me va a enseñar. Se ha llamado este primer altar de Abraham el altar de la respuesta, porque fue hecho en respuesta al Dios que se le había estado apareciendo ya por algún tiempo. Dios se le aparece en este altar y luego construye un segundo altar. Su segundo altar fue construido entre dos lugares, entre Ai y Betel. En hebreo, Betel significa la casa de Dios. El, la palabra El, es la palabra que se usa en hebreo para Dios y Bet para casa. Para este tiempo Dios no tenía una casa o un templo que le representara como ocurrió más adelante. De modo que lo que esta palabra significa es el lugar donde Dios está, el lugar donde la divina presencia de Dios está. Esto estaba hacia el oeste. En el este está esta ciudad llamada Ai. En hebreo significa muerte o ruina, miseria, destrucción. Más allá de Ai están Sodoma y Gomorra. Todos conocemos lo que esto representa, todos conocemos la historia de estas ciudades. Abraham construye su segundo altar entre estos dos lugares. En este segundo altar, Dios está respondiendo a lo que Abraham pidió en el primer altar. Abraham dijo en el primer altar, enséñame, ¿qué es lo que tengo que saber para ser lo que debo ser? Podemos llamar este segundo altar el altar del arrepentimiento. Abraham tiene una gran lucha aquí. Cuando Dios le muestra esto, él se va hacia el sur, justo entre los dos altares. Se va hacia Egipto. Se va al sur geográficamente, y no solo eso, sino que espiritualmente también se va hacia el sur. Está en Egipto y sale de allí. Luego regresa al mismo lugar y llama al Señor por segunda vez. Entonces llama a Lot, sobrino suyo, a quien trajo consigo. Abraham tuvo un hermano llamado Harán, y Harán tuvo un hijo llamado Lot. Harán murió y Abraham adoptó a Lot. Tal vez Abraham amaba mucho a Lot, o quizás pensó que en él era que Dios iba a cumplir sus promesas. Él debía dejar a Lot, pero no lo hizo. Usted recuerda que Dios le había ordenado que dejara su tierra y también su parentela. Así que Lot era parte de la parentela de Abraham. Pero luego llamó a Lot y le dijo, tenemos que separarnos. Sepárate de mí porque yo me voy a separar de ti. Y dice que Lot se fue hacia el este y terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Abraham se fue hacia el oeste y construyó su tercer altar en un lugar llamado Hebrón. Hebrón en hebreo significa comunión. Cuando Abraham construyó este tercer altar, le quiso decir a Dios, Dios, quiero conocerte. Todos los hombres de la Escritura tienen este clamor, que pueda conocerte. Todos piden esto desde el fondo de sus corazones. Y a medida que le conocen, más quieren saber de Dios. Eso es lo que Abraham le está diciendo a Dios aquí. Llamaremos este el altar de la relación. Así que Abraham construyó estos tres altares entre los capítulos 12 y 13, y no vuelve a construir otro altar hasta el capítulo número 22. Vamos a dejar la historia de Abraham hasta aquí, y la vamos a continuar en nuestra próxima lección. Pero es importante que meditemos nosotros en la manera en que Dios está trabajando con la vida de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe, pero observe cuidadosamente que él no fue el padre de la fe inmediatamente y Dios le llamó. Abraham está pasando por un proceso en el cual está aprendiendo de Dios cómo ser un hombre de fe. Y al pasar por este proceso, él va a llegar a ser el hombre de fe que hoy conocemos. Es bueno preguntarnos, mientras nos preparamos para nuestra próxima lección,
¿En qué manera estamos dejando nosotros que Dios también moldee nuestra vida para que lleguemos a ser los hombres y las mujeres de fe que Él quiere que seamos? A veces no es tan fácil. Las decisiones son bastante críticas, como en el caso de Abraham, pero al final de todo, nosotros saldremos ganando. Es bueno aceptar el reto de Abraham y salir e ir en busca de esa relación y esa comunión con Dios a través de la fe. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.